La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bienvenidos a todos y todas a esta emisión número 22 de la televisión alternativa bolivariana. Les damos la bienvenida la compañera Isabel Luxemburgo y quien les habla, Tito Arenas. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes, Tito. Es un placer volver a estar aquí y sobre todo poder contar unas noticias desde otra perspectiva, ¿verdad? Y esta semana pues no va a ser menos, dado que tenemos algún que otro tema interesante que tratar. Sí, efectivamente, Isabel, nos trae el tema de Siria, un tema que es bastante complicado, difícil a comprender, y sabemos que el imperialismo, quien se cree los policías del mundo, los policías de la democracia, han atacado muy fuertemente el Medio Oriente y ahorita es una guerra contra ese gobierno democrático. Así es, todos nos hemos quedado consternados e impactados por la gran cantidad de imágenes que se han ido sucediendo en los medios de comunicación, en televisión desde el verano hasta estos días de hoy, donde centenares de miles de sirios, tanto hombres, mujeres como niños, se han visto obligados a tomar el camino más rápido hacia Europa, el camino de la migración, en base a dos motivos. Uno es que los campos de refugiados de los países vecinos de Siria ya no pueden acoger a más población, y el segundo es que el Estado Islámico definitivamente ha comido mayor terreno ante las fuerzas en contra de las fuerzas de Bashar el-Assad. Así que el territorio que ha logrado conquistar el Estado Islámico ha sido en detrimento de las fuerzas de al-Assad. Y junto con esto, el mes pasado, el mes de septiembre, la Comisión Europea ya propone una nueva propuesta del reparto de los 120.000 refugiados sirios que llegaron desde las costas de Italia, de Grecia y de Hungría. Pues como bien se muestra en este mapa, Francia acoge a 24.000 personas, Alemania 31.000, España 15.000, Polonia 9.000 y Portugal unas 3.000, entre otros países. Y son solo unas pocas cifras de lo que es el quinto año del conflicto armado en Siria desde sus inicios, allá por la primavera de 2011. La primavera árabe que todos conocemos, ¿no? Son ya 220.000 muertos, 11 millones de desplazados, cerca de 4 millones de refugiados y 12 millones que dependen de ayuda humanitaria para subsistir, Tito. Y Europa, no obstante, pues no ha sido nada honesta, y su papel como parte de la OTAN, su papel como países de Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, ha formado parte de esta OTAN que se ha decidido a bombardear junto con Estados Unidos el territorio no solamente sirio, sino también todo Oriente Medio, como se podrán ver nuestros espectadores en el vídeo de Bruno Teixidó y de Alex, estos dos diseñadores con conocimientos políticos que han explicado esta situación para los que no somos tan aventajados en este tipo de conflictos. Es cierto que el papel que ha jugado la OTAN y que ha jugado Estados Unidos como potencia imperialista, como potencia invasora, es el de ser los justicieros propios de ese territorio, ¿no? Bashar el-Assad en el momento actual, desde hace 5 años no interesa como gobernante, y esto es lo que hace que ellos intervengan, no solamente porque ya no les interesa, sino porque el crudo que se encuentra allí, el petróleo que se encuentra en territorio sirio y en territorio árabe, siempre les ha seguido interesar. No es tanto la cantidad de crudo que haya en Siria, sino que Siria tiene salida al mar. Entonces, desde la salida al mar, tanto Francia como el resto de potencias aliadas sí que tienen ese interés para poder mover este crudo, que es lo que hace que persistan en sus iniciativas militares armadas, como Afganistán, como Libia, como Egipto, etcétera, desde que Oriente Medio queda fraccionado, como sale en el vídeo, por tantos y tantos países que se acaban repartiendo en una especie de pastel entre las potencias occidentales. Ahí podemos, mira que yo recuerdo, por ejemplo, en ese momento también el ataque que hicieron en Libia, ¿sí?
Hay que darse cuenta que hoy, por ejemplo, este país, Siria, que ha hecho unos progresos a nivel social, a nivel de educación, a nivel de trabajo, a nivel de vivienda, o sea, ha mejorado, ¿sí? Es un gobierno que de cierta manera se ha puesto a disponibilidad del pueblo sirio, y esto los Estados Unidos no lo perdonan. Ahora, que tienen relaciones este país Siria con gobiernos también de avanzada social, como el caso por ejemplo de Venezuela, ¿sí? en América Latina, que tiene unas amistades ahorita, una protección, vamos a decir, también de Rusia. Esto también les incomoda mucho a los Estados Unidos. O sea, quieren hacer, recordemos que hicieron en Libia, cuando mataron a Gaddafi, lo mataron, y sabemos quién lo mató, ¿no? Quién asesinó a este líder, que bueno, también fue acusado de terrorista, de ayudar a los terroristas, de todo lo peor que tocaban acabarlo. Y que resulta que en Libia era lo que ellos llamaban en el Medio Oriente, en el África, decían ese es el Estocolmo, esa es la Suecia europea, pero allá, o sea, porque la gente había una garantía de trabajo, había garantía de seguridad social, de educación, cantidad de cosas que se le puede criticar mil cosas, pero cada vez que un gobierno, no importa de qué país, no sigue con las políticas del imperio, es automáticamente atacado de esa manera, y que viven del armamento, viven de las guerras. Yo llegaría un paso más adelante, porque evidentemente todo aquel que se posiciona en la parte enemiga a un imperio, como es en este caso el imperio norteamericano, entendiendo que el papel de Rusia y el papel de los aliados, en este caso de Bashar al-Assad, no es gratuito, y no es simplemente por buscar justicia social, digamos. O sea, tenemos que dejar de ser naif, un poco ilusos, para creer que Putin tiene algún interés benéfico en toda esta situación. Cada uno de ellos se mueve en el ámbito y en el interés que le proporcionan este tipo de estrategias. Lo que sí que es cierto, que has dicho tú muy bien, es que tanto Gaddafi como al-Assad, como incluso Saddam Hussein, formaban parte de este panarabismo, formaban parte de esta corriente Baaz, que se llama, ¿no? Que era un poco la mezcla entre la justicia social ligada al socialismo y también la recuperación del terreno del antiguo Imperio Otomano, de los antiguos musulmanes, que musulmán podía ser del Islam, podía ser cristiano, y puede ser incluso hasta judío, como se ha demostrado antes de la existencia del Islam, ¿no? Entonces, claro, toda esta mezcla en sí ha hecho que a veces, es la famosa frase de Estados Unidos, ¿no? Es mi hijo de puta. Esta frase, pues claro, pretende ilustrar un poco la forma en la que en algún momento te apoyan, como apoyaron a Gaddafi, como apoyaron a Bashar al-Assad, al padre, y como apoyaron a Saddam Hussein en Irak, y al mismo tiempo, cuando dejas de servir a los intereses de ellos, evidentemente te conviertes en un gran dictador. Eso no quiere decir que desde el punto de vista nacional de cada uno de esos países, estas personas se hayan portado con la mayor de las justicias sociales. Evidentemente, como tú decías, pues tienen críticas. Han habido avances. Pero ha habido avances. Han habido avances grandes, y muy grandes, en países que tienen una tradición muy antigua, referente, por ejemplo, al derecho a la mujer, ¿sí? Que la mujer no tenía derecho ni al voto, que no tenía derecho, era el caso de Irán en los años, antes de los años 80. Todo eso son avances grandes. O sea, estamos hablando de sociedades que han sido muy oprimidas por el imperialismo, que no han tenido, que no han permitido tener una tecnología como se tiene en esos países. Mira, aquí en Francia el voto a la mujer viene de hace ¿cuándo? Hace muy poco tiempo bueno, es que también hace muy poco tiempo que Siria que existe como país y que existe como soberana, es decir, que tiene su propia democracia y no depende, y no es el protectorado de ningún otro país, ¿no? Hace menos de 50 años que Siria existe, que Siria tiene un gobierno propio y que Siria no sigue el esquema político de la geopolítica, en este caso de Francia, que era su protectorado, como el de Palestina lo había sido británico, como lo había sido el egipcio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se le está pidiendo a un país que tiene de existencia 50 años que tenga las democracias, las justicias y los avances sociales y
y sanitarios de los que pueda disponer cualquier país europeo. Evidentemente no se le puede pedir esto. Lo que sí que es cierto es que hay una gran diferencia entre este tipo de países y a lo mejor pues otros países en los que los hermanos musulmanes que vienen de mucho atrás tuvieran existencia, ¿no? Como por ejemplo Afganistán. En cualquier caso, a mí me gustaría que estas lecciones, pues gracias al vídeo de Teixidó y de... Muy bueno este video, muy... Ajá, ellos dos, que son estudiantes de ciencias políticas y además son diseñadores, pues han tenido esta idea de intentar aproximarse a los orígenes, a las causas principales del conflicto, no solamente en Siria, sino en Oriente Medio, que nos permiten ver un poco la larga ristra de años en los que principalmente este tipo de países, como decíamos antes, no han tenido soberanía propia porque han sido disputados constantemente por estas actuales potencias occidentales, que son las nuestras. Bueno, para terminar esta parte, me gustaría que nos comentara aquí la situación, o sea, nos hablaste de cifras, de algunas cifras del gobierno francés, cuántos inmigrantes, refugiados van a aceptar, Alemania, pero bueno. Sí, está claro que Aquí. queda feísimo hablar de cifras, ¿verdad? Son como cifras, ala, 120.000 personas, ¿dónde las metemos? Y lo cierto es que no pocos países, y a la vista está el vídeo de la famosa periodista, entre comillas, que ya no lo es, la famosa periodista para una televisión de ultraderecha húngara, que pateó, literalmente pateó 2 veces al mismo hombre que tenía en brazos a su hijo o a su hija, intentando zafarse del cordón policial que estaba evitando que pasaran la frontera. En este tipo de antieuropeísmo, porque Europa se funda en principio, entre comillas, sobre las bases de la solidaridad y del cambio, y de que no hubiera fronteras, ¿no? Del paso libre sin fronteras, ahora estamos viendo cómo esta hipocresía se vuelve contra nosotros mismos, ¿no? Al no querer aceptar, porque ya hay una crisis económica, al no querer aceptar a determinada población, no porque seamos demasiados en un territorio, sino porque son pobres, y porque migran, y porque necesitan un refugio, y porque necesitan unos mínimos cuidados necesarios de salud y de supervivencia, que son responsabilidad de cada uno de nosotros, porque son nuestros países quienes han decidido intervenir en su país. Que menos que dejar de ser hipócritas, ¿verdad? Para dejar de utilizar excusas estúpidas para intentar evitar que ese mal se te vuelva para ti, ¿no? Cuando lo tienes en la puerta de casa. Es muy fácil opinar sobre una situación cuando la tienes fuera, pero cuando la tienes dentro de casa, ¿qué es lo que haces con esta gran cantidad de hombres, mujeres y niños que necesitan, y que además es un deber de solidaridad internacional, estar con ellos? Así es. Eso es, deseamos de verdad que esa hipocresía del gobierno francés, del gobierno europeo termine, porque vemos como un ejemplo ahorita con Air France, la empresa francesa de aviación, donde despidieron 2.900 trabajadores. Para el primer ministro no ha pasado nada, pero sí fue algo grave, y dice él que la imagen de la Francia, cuando los trabajadores ya con ira, con la rabia de saber que los estaban echando, cogieron y le arrancaron la camisa al responsable de recursos humanos de la empresa, y eso sí fue un escándalo grande para el primer ministro acá, Manuel Valls, pero 2.900 desempleados, familias, eso no pasa nada aquí. Entonces, muy bien, aquí los inmigrantes que tienen dinero son muy bien recibidos, pero los inmigrantes a los cuales se les está botando bombas, se les está invadiendo su país, a los cuales donde se están matando, a esos inmigrantes aquí no los quieren. Es verdad que casa un poco con la idea que tienen algunos, y que no son pocos, desgraciadamente, aquellos que dicen: vamos a hacer una separación entre tipos de inmigrantes. Unos son los que me quitan el trabajo, los que vienen para trabajar y entonces me están quitando a mí mi riqueza, y otros son los inmigrantes que vienen, hombre, pobrecitos, por unos refugiados de guerra. Es distinto. No, señor, no es distinto. Es la misma persona que intenta buscarse la vida de una forma u otra. Lo único que en este caso somos nosotros quienes ponemos nuestra frontera, cuando precisamente como europeos nos hemos formado a partir de la creación de unos estados sin fronteras, ¿no? Y las cifras existen, y vamos a hablar de las cifras del mismo gobierno francés, del caso aquí en Francia referente a los extranjeros, donde
la derecha dice, bueno, es que a los extranjeros que vienen acá nos toca pagarle seguridad social, nos toca pagarle ayudas, darle el mínimo para vivir, educación. Eso al año nos cuesta 6.000 millones de euros aproximadamente, pero al mismo tiempo los mismos inmigrantes, los que trabajan, le están realimentando al país, le están dando una riqueza de más de 13.000 millares de euros. O sea, eso está combatido ya, desde una época está combatido. Hay un estudio precisamente de País Vasco ahora mismo que precisamente rompía con este prototipo de mentalidad en el que piensa que el extranjero es aquel que te quita la riqueza o que te quita el trabajo, tu riqueza, sino que, y además que consume sanidad pública, consume gasto escolar, etcétera, etcétera. Todo este tipo de mitos hay que combatirlos no solamente con cifras, que también, sino con ideas mucho más claves. En este caso, en País Vasco, las cifras son que de 410.000 euros que supone para las arcas la llegada de estos nuevos inmigrantes, lo bueno es que desde el punto de vista positivo para las arcas se revierte en más de 700 millones de euros, con lo cual hay un beneficio. Y además, por no hablar de la cuestión migratoria, evidentemente, si no viene gente, como nosotros no tenemos más hijos, nos quedamos despoblados. ¿Y quién pagará entonces nuestras pensiones el día de mañana? O sea, y es verdad que en España y mismo aquí en Francia hay muchas ciudades, muchos pueblos que están quedando pueblos fantasmas. Bueno, ya estamos llegando aquí al final de esta emisión de Televisión Alternativa Bolivariana. Les agradecemos, los esperamos la semana próxima, el viernes vamos a sacar una emisión con el compañero Pedro Nolasco, haciendo un análisis sobre las elecciones allá en Colombia, esas elecciones municipales y parlamentarias que estoy convencido, aquí estoy convencido, en Colombia en este momento deben ser la 1 de la tarde. No sabemos todavía cómo puedan ir, pero estamos seguros que la izquierda, esa izquierda democrática con Clara, como lo dicen la propaganda, ¿no? Los bogotanos la tienen clara con Clara. Y eso vamos a ver que esta alcaldía progresistas van a continuar, que han ayudado mucho a la ciudad de Bogotá. Y aquí hemos llegado al final de esta emisión y recuérdenlo, si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a tvalternativabolivariana@gmail.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y con el Twitter de TVAB, o sea, Televisión Alternativa Bolivariana 99 en Twitter. Gracias. Juramos que no volverá, nuestra voz no callará. Pueblo de los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bienvenidos a todos, y un tema que es bastante complicado, difícil a comprender, y sabemos que el imperialismo, quien se cree los policías del mundo, los policías de la democracia, han atacado muy fuertemente el Medio Oriente, y ahorita es una guerra contra ese gobierno democrático. Así es, todos nos hemos quedado consternados e impactados por la gran cantidad de imágenes que se han ido sucediendo. Todas a esta emisión número 22 de la Televisión Alternativa Bolivariana. Les damos la bienvenida la compañera Isabel Luxemburgo y quien les habla, Tito Arenas. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes, Tito, es un placer volver a estar aquí y sobre todo poder contar unas noticias desde otra perspectiva, ¿verdad? Y esta semana pues no va a ser menos, dado que tenemos algún que otro tema interesante que tratar. Sí, efectivamente, Isabel, nos trae el tema de Siria. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria.
sucediendo en los medios de comunicación, en televisión desde el verano hasta estos días de hoy, donde centenares de miles de sirios, tanto hombres, mujeres como niños, se han visto obligados a tomar el camino más rápido hacia Europa, el camino de la migración, en base a dos motivos. Uno es que los campos de refugiados de los países vecinos de Siria ya no pueden acoger a más población, y el segundo es que el Estado Islámico definitivamente ha comido